Hay varios arquetipos. La sombra es uno, el anima animus, el self, el hombre, la mujer, etcétera, ¿no? Pero nos centramos en la sombra por una razón muy simple, porque para Jung encontrar o saber descubrir la sombra propia de cada uno es el proceso inicial para la individuación. Y para explicar lo que quiere decir la individuación hay que entender lo siguiente. La individuación es esa característica que determina que un ser ya está individualizado, o sea, que está al margen de las ataduras, de las ligaduras donde ha nacido, que es obviamente la familia, ¿no? El inconsciente familiar. Como ustedes ya se pueden imaginar, o ya sabrán, el inconsciente familiar también está llena de atractores, llena de fuerzas que hacen que la persona, cuando nace en la familia, nace completa, pero a medida que va creciendo, a medida que va pasando por las diferentes etapas de la vida, desde que nace hasta que realmente tendría que empezar su separación de la familia, que vendría a ser cuando ese estado hormonal, cuando un hombre empieza a ser hombre, una mujer empieza a ser mujer. Aquí la sombra realmente es un proceso que es el primero, hay que mostrarse. Entonces, el individuo, tal como decía, nacemos completos, pero a medida que vamos desarrollando, dejamos de serlo. Porque aprendemos algo muy importante. Aprendemos a qué es lo que yo puedo mostrar para ser aceptado y qué es aquello que yo no debo demostrar porque si lo muestro soy rechazado. Y eso lo vamos haciendo de una forma muy inconsciente, yo casi le llamaría una gota malaya, ¿no? No hagas esto, no digas esto en público, que la gente no sepa, vamos a lavar los trapos sucios en casa, que la gente no se entere, cuando estés fuera comporta de esa manera, come así. No te toques, no te rasques, vigila las palabras, vigila las posturas, vigila con quién vas, vigila quién te ve, y todas esas historias que parecen muy normales y obviamente el inconsciente familiar lo hace para protegernos, al final nos maniata, nos ata, y todas esas historias en las que no podemos ver la forma de hablar, no digas tacos, no digas esas palabrotas, etcétera, etcétera, esto va conformando una sombra. Y al final nos mostramos cómo la sociedad nos ha enseñado, y eso se le llama la personalidad. Y la personalidad en griego quiere decir la careta. Por lo tanto, una de las cosas que ya tiene que quedar claro antes de seguir profundizando en la sombra es que somos una pandilla de hipócritas, inconscientes, pero hipócritas, porque hemos aprendido una forma de mostrarnos al mundo y eso ya lo hacemos de una forma automática. Pero la parte que reprimimos se encuentra en nuestro inconsciente y esa inconsciente que domina nuestra psique en un 95 o un 97% es la que al final se acabará manifestando. Por eso esas sombras se manifiestan en nuestras vidas de muchas diferentes maneras que hoy vamos a analizar. Pero antes que nada, como decía, he dicho que la sombra es un arquetipo. ¿Y qué es un arquetipo, no? Entonces, el arquetipo, según Jung, hay muchas definiciones de arquetipos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en un par para que todos tengamos una idea de lo que quiere decir, ¿no? El arquetipo son esas experiencias, esos recuerdos ancestrales de nuestras familias y también de nuestras culturas. Esos recuerdos que realmente se van almacenando en ese inconsciente colectivo también, ¿no? Dice, los arquetipos pasan a ser patrones emocionales de conducta y que procesan nuestras sensaciones y nuestra forma de percibir y ver el mundo. Haciendo un ejemplo para que me entendáis de lo que quiero decir arquetipos y hasta qué punto llegan los arquetipos se encuentran ya no solamente en los seres humanos, sino que también en cualquier ser vivo. Por ejemplo, la araña, todas las arañas tejen un arquetipo de telaraña. ¿Cómo sabe la araña que tiene que hacer lo que tiene que hacer? Esa información se encuentra dentro del inconsciente colectivo, en ese caso sería de la araña. Por lo tanto, esa información realmente Jung le tenía subyugado, ¿no? ¿Dónde salen esos patrones de manifestación? Por eso Jung nos decía que si encontrar un arquetipo en la mente no lo vas a encontrar, pero sí que lo encontraremos fuera, ¿no? Y de eso precisamente se trata la charla de hoy, que seamos más conscientes de cómo esos arquetipos se nos manifiestan en nuestra vida, y hoy nos centraremos en
en la que para nosotros es lo más importante, que es la sombra. La sombra es la primera puerta para la individuación. Para empezar a ser completos, tenemos que integrar la sombra hasta llegar a encontrar a este ser, a este self, a este yo, que realmente integra esas dos polaridades y ya no está en la lucha entre el bien y el mal. Muy bien, los arquetipos, dice también Jung, son de alguna forma patrones que aparecen bajo diferentes formas en todas las culturas y que se heredan de generación en generación. Por tanto, los arquetipos son conductas aprendidas, formas de proyectarnos, formas de manifestarnos a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos, porque tenemos muy en cuenta que para ser sociales tenemos que comportarnos de unas maneras concretas. Y cada sociedad, obviamente, tiene sus matices, pero al final siempre llegamos a lo mismo. En una sociedad yo podré hacer ciertas cosas y en otra sociedad yo podré hacerlas diferentes, pero en el fondo siempre habrá una parte oscura, una parte en que yo no debo demostrar.